Imagina despertar una mañana y descubrir que cada lucha en tu vida, cada dolencia física, cada momento de confusión y dolor proviene de una única y aterradora verdad, una que ni siquiera es tu culpa. Te das cuenta de que tus manos temblorosas, tu dificultad para respirar, tus pensamientos nublados, todo se remonta a decisiones tomadas antes de que siquiera nacieras. Tus padres, impulsados por una obsesión con mantener la pureza de la sangre, te han condenado a una vida de sufrimiento. Descubres que tu madre es tu prima, tu padre es tu tío, tu abuela también es tu tía abuela. El árbol genealógico no es una enredadera retorcida que se asfixia a sí misma en sus propios nudos. No eres el fruto del amor, sino el resultado de un programa de cría cuidadosamente calculado, diseñado para preservar el poder y la riqueza, sin importar el costo humano. Esto no es ficción, esta fue la realidad para incontables mujeres a lo largo de la historia, atrapadas en una red de destino genético que jamás eligieron. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de sufrimiento y supervivencia, si disfrutas aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta a este video y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, deja un comentario abajo contándome desde dónde estás escuchando. Me parece increíble. Our source of agony rather than nourishment. She tires quickly, her limbs ached constantly, and her tutors whisper behind closed doors that she will never be strong enough to fulfill her royal duties. But none of this is spoken aloud because Maria Anna is a Habsburg, and Habsburgs do not show weakness. Oh. Aquí tienes la traducción completa al español, incluyendo el nuevo fragmento. Es increíble que estemos explorando estas antiguas historias juntos, desde distintas partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Para comprender las historias de estas mujeres, primero debemos entender la lógica retorcida que originó su sufrimiento durante siglos. La realeza europea creyó que casarse dentro de su propia sangre preservaría su derecho divino a gobernar. Veían su sangre azul como algo literalmente distinto a la de los plebeyos, más pura, más sagrada, bendecida por el propio Dios. La práctica era tan común que, para el siglo XVI, las familias reales europeas eran esencialmente una gigantesca red interconectada, primos casándose con primos, tíos con sobrinas, hermanos teniendo hijos que luego gobernarían imperios a lo que no entendían. Lo que no podían entender era que estaban creando una pesadilla genética que resonaría lo largo de generaciones. La familia Habsburgo de Austria y España perfeccionó este arte de la autodestrucción. Su lema bien podría haber sido: aunque otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. Pero sus matrimonios no eran felices, eran desastres genéticos, calculados que produjeron algunas de las figuras más trágicas de la historia. Nuestra primera historia nos lleva a Viena. En 1634, en los pasillos sombríos del Palacio Hofburg, nace una niña que nunca conocerá un solo día sin dolor. María Ana de Austria llega al mundo con la maldición de los Habsburgo ya escrita en sus genes, producto de generaciones de primos casándose entre sí, de un árbol genealógico tan enredado que parece una soga. Desde sus primeros recuerdos, María Ana sabe que es diferente. Mientras otros niños corren y juegan, ella apenas puede caminar. Su columna se curva de manera antinatural, obligándola a adoptar una postura encorvada que le dificulta incluso respirar. Su mandíbula sobresale con tal severidad que apenas puede masticar alimentos sólidos. Los sirvientes deben cortarle la carne en pedacitos minúsculos. Why are you así? Las comidas son una fuente de agonía más que de nutrición. But none of them name the real cause. Generations of incest, sealed with royal seals and justified by divine right. Here is the full Spanish translation of this powerful continuation. Las comidas se vuelven agotadoras a rituales de masticación cuidadosa y tragos precavidos, pero las luchas físicas de María Ana palidecen frente al tormento psicológico de entender por qué sufre. Crece rodeada de retratos
de sus antepasados, y en cada rostro pintado ve ecos de sus propias deformidades. Allí, un tío con la misma mandíbula prominente, allá una abuela con la misma columna encorvada. Anne comprende, con esa claridad terrible que solo brinda el sufrimiento, que no es única, es simplemente la víctima más reciente de una larga cadena de catástrofes genéticas. Los médicos del palacio, con sus sangrías y sus oraciones, no pueden ofrecerle alivio. Susurran entre ellos sobre la maldición de los Habsburgo, pero nunca en su presencia. Frente a ella, hablan de dolencias misteriosas y de la voluntad de Dios, sin admitir jamás la verdad que todos conocen, pero nadie se atreve a pronunciar. Que su sufrimiento es el resultado directo de la obsesión de sus padres y abuelos por mantener la pureza de la sangre en María. Ana pasa sus días en habitaciones sombrías, con las cortinas cerradas para esconderla del mundo, y al mundo de ella. Aprende a leer con voracidad. Su mente aguda es una de las pocas partes de su cuerpo que funciona correctamente. En los libros se encuentra mundos donde la sangre no importa, donde la gente se casa por amor y no por linaje, donde los niños no nacen llevando los pecados de sus antepasados en sus propios huesos, pero la realidad siempre irrumpe. Los médicos de la corte la examinan con regularidad, documentando sus deformidades con desapego clínico. Miden la curvatura de su columna, la protrusión de su mandíbula, la debilidad de sus extremidades. Ya no es una persona, sino un caso de estudio en un ejemplo viviente de lo que ocurre cuando la genética se tuerce. La soledad quizás sea peor que el dolor. Los posibles pretendientes, todos ellos también sus primos, se echan atrás al verla. Las negociaciones matrimoniales comienzan y terminan rápidamente en cuanto se conoce su estado. Permanece soltera, no por decisión propia, sino por imposición de la circunstancia. Incluso en un mundo donde el matrimonio entre primos es la norma. Sus deformidades son demasiado severas para ser ignoradas. Ana muere joven. A los 32 años, su cuerpo finalmente cediendo al peso acumulado del daño genético. Su certificado de defunción enumera diversas dolencias, pero ninguna nombra la causa real en generaciones de incesto, selladas con escudos reales y justificadas por el derecho divino. When her suffering was not met with compassion, but with confinement, her grief, her jealousy, her desperation were treated not as human reactions, but as symptoms of madness, and thus began the systematic erasure of her voice, her autonomy, her dignity, until she became a prisoner, not only of her bloodline, but of her reputation. Aquí tienes la traducción completa al español, continuando perfectamente con el tono dramático e histórico. Erro. La causa real nunca se escribe. Murió porque generaciones de sus antepasados eligieron el poder por encima de la humanidad, la pureza por encima de la compasión. Desde Austria, nuestra historia se traslada a España para conocer quizás a la figura más trágica de este oscuro tapiz, San Juana de Castilla, conocida por la historia como Juana la Loca, nacida en 1479, hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos que expulsaron a judíos y musulmanes de España y financiaron los viajes de Colón. Juana parecía destinada a la grandeza, en cambio se convirtió en una advertencia viviente sobre el precio de mantener la pureza de sangre. La locura de Juana no era evidente en la infancia. Era inteligente, educada, hablaba varios idiomas con fluidez, pero las semillas de su destrucción ya estaban plantadas en sus genes. Sus padres eran primos, parte de la misma red entrelazada de la realeza europea que llevaba generaciones casándose entre sí. Los primeros signos aparecieron después de su matrimonio con Felipe el Hermoso de Borgoña. La unión fue arreglada para fortalecer alianzas políticas, pero se convirtió en un campo de batalla psicológico. Felipe era infiel, frío, manipulador. La respuesta de Juana fue un amor intenso, obsesivo, que otros interpretaron como locura. Pero, ¿era realmente locura o era la reacción natural de una mujer atrapada en una situación imposible? Juana había sido criada para creer que el matrimonio era su máxima vocación,
que producir herederos era su deber sagrado. Cuando ese matrimonio se convirtió en una fuente constante de humillación y dolor, su mente se quebró bajo la presión. La verdadera tragedia comenzó cuando su sufrimiento no fue recibido con compasión, sino con encierro. Su dolor, sus celos, su desesperación no fueron tratados como reacciones humanas, sino como síntomas de locura. Y así comenzó la eliminación sistemática de su voz, su autonomía, su dignidad, hasta que se convirtió en prisionera, no solo de su linaje, sino también de su reputación. And Teresa's life wasn't visible on canvas. It was her fate to be born not as a beloved daughter, but as a political instrument, a living symbol of dynastic ambition. Her fragile body bore the weight, not just of royal garments, but of centuries of genetic decay and the crushing expectations of Empire Aquitaines. La traducción completa al español de este fragmento, conservando todo el dramatismo, la profundidad emocional y la fidelidad histórica, cuando Felipe murió repentinamente en 1506. El dolor de Juana se transformó en algo más oscuro, más obsesivo. Se negó a permitir su entierro, viajando por toda España con su ataúd, abriéndolo regularmente para besar su cadáver en descomposición. La imagen es espeluznante, pero revela una verdad más profunda sobre su condición en Juana. Había estado tan aislada, tan privada de conexión humana genuina, que ni siquiera la muerte podía romper su apego al único hombre que le había mostrado atención, por cruel que fuera su padre. Fernando, y más tarde su hijo, Carlos V, usaron su supuesta locura como justificación para encerrarla. Durante 46 años, Juana vivió en confinamiento en el convento real de Santa Clara, en Tordesillas. Las condiciones eran deplorables. Era mantenida en habitaciones frías y oscuras, con poca comida, sin acceso a la higiene básica. Sus sirvientes reportaban que podía pasar semanas sin lavarse, que desgarraba su ropa en pedazos, que gritaba durante horas. Pero aquí está la pregunta crucial: ¿Juana estaba realmente loca o fue empujada a la locura por sus circunstancias? Carvez M. Los historiadores modernos creen que su locura fue en gran parte política, una excusa conveniente para apartar del poder a una reina legítima. Su comportamiento, aunque extremo, puede entenderse como una respuesta natural de alguien que sufre depresión severa, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, todo exacerbado por décadas de aislamiento y abuso. El componente genético no puede ignorarse. El árbol genealógico de Juana muestra patrones claros de enfermedades mentales, depresión y ansiedad, condiciones que se vuelven más frecuentes y más graves con el incesto. Su tatarabuela había sufrido episodios similares. Su hija Catalina también mostraría más tarde signos de depresión severa. El patrón era evidente para cualquiera dispuesto a verlo. Juana murió en 1555, aún prisionera, aún oficialmente loca. Su muerte pasó casi desapercibida. Había sido borrada de la memoria pública décadas antes, descartada como una loca incómoda, en lugar de ser reconocida como una víctima de un sistema que valoraba la conveniencia política por encima del bienestar humano. Nuestra siguiente historia se desarrolla en los salones dorados de la corte española, donde una niña, llamada Margarita Teresa, lleva el peso del imperio en su frágil cuerpo. Nacida en 1651, es hija de Felipe IV de España y de su sobrina, Mariana de Austria, sí, su sobrina, porque para ese entonces la familia Habsburgo estaba tan profundamente endogámica que los tíos se casaban habitualmente con las hijas de sus hermanas, y nadie lo consideraba extraño. La infancia de Margarita Teresa está documentada con exquisito detalle en las pinturas de Diego Velázquez, pintor de la corte de los reyes de España. En esas obras maestras vemos a una niña que debería estar jugando con muñecas, pero que en su lugar viste trajes cortesanos elaborados, pesados, diseñados para una princesa, no para una niña. Su rostro infantil ya muestra señales sutiles del deterioro genético Habsburgo. Si se observa con atención los retratos de Velázquez, se puede ver lo que el artista fue demasiado diplomático para enfatizar, pero demasiado honesto para ocultar por completo
a la mandíbula de Margarita. Teresa sobresale ligeramente, lo suficiente como para insinuar las deformidades severas que se acentuarían con la edad. Sus ojos tienen una expresión distante, casi vacía, que sugiere retrasos en el desarrollo. Su postura, incluso de niña, revela los problemas de columna que plagaron a su familia. Pero el aspecto más trágico de la vida de Margarita Teresa no se ve en los lienzos. Es su destino, haber nacido no como una hija amada, sino como un instrumento político, un símbolo viviente de la ambición dinástica. Su frágil cuerpo soportaba no solo los ropajes reales, sino siglos de decadencia genética y las aplastantes expectativas del imperio. Lo más trágico de la historia de Margarita Teresa no es su condición física, sino su absoluta falta de agencia sobre su propia vida. Desde su nacimiento, cada decisión sobre su futuro es tomada por hombres que no la ven como una persona, sino como una herramienta política. Es prometida en matrimonio a su propio tío, Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando aún es una niña pequeña. El compromiso es celebrado en toda Europa como un triunfo diplomático, sin que nadie se detenga a considerar lo que significa para la niña. En el centro de todo, a Margarita Teresa crece, sabiendo que su único propósito es casarse con su tío y producir herederos para continuar la línea Habsburgo. Recibe la mejor educación disponible para una mujer de su época. Ana aprende varios idiomas, a tocar instrumentos musicales, a bailar y pintar. Pero todos estos logros son vistos solo como adornos para hacerla una esposa más atractiva. Para su propio tío, el matrimonio se celebra en 1666, cuando Margarita Teresa tiene solo 15 años. Leopoldo tiene 26, es decir, suficiente edad para ser su padre y es literalmente el hermano de su padre. La boda se celebra con fastuosas ceremonias y festividades públicas, pero para Margarita Teresa representa el fin de lo que quedaba de su infancia, a la realidad física de su matrimonio. Es algo que los registros cortesanos insinúan, pero nunca describen abiertamente. Margarita Teresa debe comenzar a tener hijos de inmediato. A pesar de su corta edad y frágil salud, la presión es inmensa a la continuidad de la dinastía Habsburgo. Depende de su capacidad para dar a luz herederos sanos. Anne llega a quedar embarazada varias veces, pero los resultados son trágicos. Su primera hija vive solo unos meses. Su segundo embarazo termina en aborto espontáneo. Finalmente da a luz a un hijo que sobrevive la infancia. Y el alivio en la corte es palpable, hasta que se hace evidente que el niño ha heredado todo el espectro de problemas genéticos de los Habsburgo. Margarita Teresa se debilita con cada embarazo. La combinación de problemas de salud relacionados con la consanguinidad y el agotamiento físico del parto continuo tiene un efecto devastador sobre su cuerpo. Sufre lo que hoy los médicos reconocerían como anemia severa, problemas respiratorios y posiblemente epilepsia. Los médicos de la corte documentan su deterioro con precisión clínica, registran su dificultad creciente para hablar, sus convulsiones frecuentes, su incapacidad para retener alimentos, pero nunca relacionan estos síntomas con la causa evidente. El daño genético provocado por generaciones de endogamia. Margarita Teresa muere en 1673, apenas 6 años después de su matrimonio, a la edad de 21 años. Los registros oficiales atribuyen su muerte a una fiebre, pero la realidad es que su cuerpo simplemente se rindió bajo el peso acumulado de defectos genéticos y traumas físicos. A su muerte es llorada en todo el imperio, pero no por las razones correctas. Cortesanos y diplomáticos lamentan la pérdida de una fuente potencial de herederos, no la tragedia de una joven cuya vida fue sacrificada para preservar una línea de sangre que ya estaba envenenada más allá de toda redención. Nuestro viaje ahora nos lleva a la brillante corte de Versalles, donde, tras las ceremonias elaboradas y la arquitectura magnífica, una princesa española llamada Ana de Austria lucha contra los costos ocultos de su herencia Habsburgo. Nacida en 1601, es hija de Felipe III de España y Margarita de Austria. Otro matrimonio entre tío y sobrina.
algo no solo aceptado, sino deseado entre la realeza europea de la época en la infancia de Ana. En Madrid sigue el patrón familiar de las consecuencias de la endogamia real. Se desarrolla lentamente, mostrando dificultades de aprendizaje características entre los descendientes Habsburgo. Su mandíbula sobresale notablemente, lo que le dificulta el habla y hace de la alimentación una tarea agotadora. Pero lo más trágico es que muestra señales de lo que hoy reconoceríamos como ansiedad severa y depresión, condiciones que convierten su vida diaria en una lucha constante. En 1615, con solo 14 años, Ana es casada con Luis XIII de Francia, como parte de un complejo acuerdo diplomático. El matrimonio pretende sellar la paz entre España y Francia, dos potencias que habían estado en guerra durante décadas. Lo que nadie considera es el impacto psicológico sobre Ana. Es arrancada de todo lo que le es familiar y lanzada a una corte extranjera donde se espera que se adapte inmediatamente a nuevas costumbres, un idioma nuevo y un nuevo rol en el de reina. Centuries of dynastic degeneration. She was beautiful, charming, and politically valuable, but also vulnerable in ways no one at the time understood. Her story, like those of so many Habsburg women before her, would be shaped not only by politics and public perception, but by the invisible scars of inherited trauma and genetic damage. Aquí tienes la traducción completa al español del nuevo segmento, con el mismo tono intenso, histórico y emocionalmente inmersivo a la corte francesa. Inicialmente la recibe con celebraciones elaboradas, pero la realidad de su situación se hace evidente muy pronto. Luis XIII es un esposo frío y distante, muestra poco interés en su joven esposa. Él mismo lidia con problemas psicológicos. Historiadores modernos creen que sufría de depresión severa y posiblemente homosexualidad, en una época en la que tales sentimientos no podían ser reconocidos, y mucho menos expresados. Ana se encuentra atrapada entre dos expectativas imposibles. Como reina de Francia, se espera que produzca herederos varones para asegurar la sucesión. Pero, como Habsburgo arrastra consigo defectos genéticos que hacen que tener hijos sanos sea extremadamente difícil, sus primeros embarazos terminan en abortos espontáneos o muertes infantiles. Cada pérdida se suma a su ansiedad y depresión. Los médicos de la corte, siguiendo la medicina de su tiempo, culpan a Ana por estos fracasos, la someten a tratamientos cada vez más dolorosos y humillantes, sangrías, purgas, restricciones alimenticias absurdas. Examinan sus zonas íntimas regularmente, buscando signos de lo que ellos llaman defectos de su naturaleza femenina. Nadie considera que el problema podría estar en la herencia genética que recibió de generaciones de matrimonios entre primos. El aislamiento de Ana se profundiza a medida que pasan los años sin un heredero vivo. Se convierte en blanco de chismes y conspiraciones políticas. Los nobles susurran que está maldita, que Dios desaprueba el matrimonio con España, que Francia necesita una nueva reina. La presión es tan intensa que Ana comienza a mostrar signos de lo que hoy reconoceríamos como agorafobia severa. Desarrolla miedo a aparecer en público, pasando días enteros escondida en sus aposentos privados. Su relación con Luis XIII se deteriora aún más. Ambos se culpan mutuamente por su infertilidad. Viven vidas esencialmente separadas, reuniéndose solo cuando el protocolo lo exige. Ana se refugia en la religión, pasa horas en oración y desarrolla una devoción casi obsesiva por el ritual católico. Y cuando finalmente llega el milagro, parece casi demasiado bueno para ser verdad. Tras 23 años de matrimonio, Ana da a luz a un hijo sano, el futuro Luis XIV, el Rey Sol. El nacimiento es celebrado en toda Francia como una señal del favor divino, pero para Ana representa tanto un triunfo como un nuevo motivo de terror. Sabe que su valor principal radica en su capacidad de dar herederos, y ahora enfrenta la presión de repetir el milagro. Un segundo hijo, Felipe, nace 2 años después, asegurando la sucesión
y brindando a Ana un breve alivio del constante agobio. Pero el daño físico y emocional de tantos años de sufrimiento no puede deshacerse. Ana sigue siendo una mujer profundamente ansiosa y deprimida, que encuentra poca alegría incluso en su éxito como madre. En sus últimos años están marcados por problemas físicos crecientes, dificultades digestivas, problemas respiratorios y lo que los médicos de la corte llaman ataques de melancolía, que la dejan postrada en cama durante días. Un análisis moderno de sus síntomas sugiere que sufría los mismos trastornos de ansiedad y depresión que corrían por la sangre de los Habsburg, condiciones agravadas por el trauma de su matrimonio precoz. Ana muere en 1666, habiendo sobrevivido a su esposo y visto a su hijo convertirse en uno de los monarcas más poderosos de Europa. Pero su verdadero legado no es el éxito político que celebran los libros de historia. Es el costo humano de un sistema que trató a las mujeres como ganado reproductivo e ignoró las consecuencias genéticas de los matrimonios dinásticos, aunque María Antonieta es recordada principalmente por su papel en la Revolución Francesa. Su historia también está profundamente conectada con la tradición Habsburgo de la endogamia y sus consecuencias. Nacida en 1755, fue hija de la emperatriz María Teresa de Austria y del emperador Francisco y del Sacro Imperio Romano Germánico. Un matrimonio que, si bien no fue tan consanguíneo como otras uniones Habsburgo, aún arrastraba el legado genético de siglos de casamientos entre primos. María Antonieta llegó a Francia en 1770 como una novia de 14 años, llevando consigo no solo las esperanzas de la alianza austro-francesa, sino también la carga invisible de Antoinette's daughter, Marie Therese, was born healthy much to the relief of the French court, but even this success did not free Marie Antoinette from the suffocating expectations placed upon her. Her struggles continued with subsequent pregnancies, more miscarriages, more health complications, more whispered blame. Beneath the powder, jewels, and silk gowns, there remained a fragile woman bearing the weight of centuries of dynastic obsession. Aquitaines. La traducción completa al español del último segmento, conservando el tono serio, íntimo y emocionalmente penetrante, la herencia genética de los Habsburg. Sus retratos más famosos, pintados por artistas como Elizabeth Piguet-Lebrun, muestran a una mujer hermosa, pero también revelan signos sutiles de los rasgos familiares, el labio inferior ligeramente prominente, la mandíbula Habsburgo distintiva, cada vez más marcada con cada generación de endogamia, pero las verdaderas luchas de María Antonieta no eran inmediatamente visibles, como muchos descendientes Habsburgo. Sufría lo que los médicos de la corte describían como dificultades femeninas, problemas menstruales severos, abortos espontáneos frecuentes y lo que la medicina moderna reconocería como desequilibrios hormonales, probablemente causados por factores genéticos. En su matrimonio con el futuro Luis XVI fue problemático desde el principio, pero no en la forma en que los chismes lo hacían parecer. Ambos jóvenes lidiaban con sus propias herencias genéticas. Luis XVI mostraba señales de retrasos en el desarrollo y torpeza social que dificultaban la intimidad, mientras que María Antonieta luchaba con la ansiedad y la depresión que habían atormentado a las mujeres Habsburgo durante generaciones. La presión para producir un heredero era inmensa. Durante 7 años, el matrimonio no fue consumado, lo que desató rumores crueles sobre ambos. Los médicos de la corte examinaban a María Antonieta regularmente, buscando razones físicas para la infertilidad de la pareja. Lo que no entendían era que ambos cónyuges estaban enfrentando problemas psicológicos y posiblemente físicos derivados de su herencia consanguínea. Cuando finalmente María Antonieta quedó embarazada, sus dificultades continuaron. Su primer embarazo estuvo marcado por náuseas matutinas severas, ataques de ansiedad y lo que hoy se reconocería como depresión prenatal. Su hija, María Teresa, nació sana para alivio de toda la corte francesa. Pero ni siquiera este éxito liberó a María Antonieta de las aplastantes expectativas que recaían sobre ella en sus sufrimientos. Persistieron en los embarazos siguientes,
Han más abortos, MS, complicaciones de salud, más culpas susurradas a sus espaldas. Debajo del maquillaje, las joyas y los vestidos de seda, había una mujer frágil que cargaba el peso de siglos de obsesión dinástica and up the degree that she could not stand upright for long periods. Yet, despite these clear signs of severe genetic disability, she too was expected to marry and bear children to fulfill the dynastic duties imposed on all royal women, no matter the personal cost. These were not isolated tragedies. They were the direct result of a system that prioritized blood purity over human well-being, a system that destroyed its daughters in the name of preserving its power. Aquí tienes la traducción completa al español. Continuando, con fidelidad emocional, histórica y médica, María Teresa nació sana. Pero los embarazos posteriores estuvieron marcados por abortos espontáneos y muertes infantiles que le causaron un daño psicológico profundo. El aspecto más trágico de la historia de María Antonieta es cómo su herencia genética se cruzó con la catástrofe política de la Revolución Francesa. Su ansiedad y depresión, posiblemente exacerbadas por desequilibrios hormonales relacionados con la endogamia, le dificultaron navegar la compleja situación política que se desarrollaba a su alrededor. Su tendencia a tomar decisiones impulsivas y a tener estallidos emocionales, rasgos que podrían haberse manejado en un entorno político estable, convirtieron en defectos fatales cuando Francia descendió al caos revolucionario. A los observadores de la corte notaron su comportamiento cada vez más errático a medida que la situación se deterioraba. Alternaba entre periodos de actividad frenética y profunda depresión, incapaz de mantener el juicio político constante que la crisis exigía. Los historiadores modernos debaten si estos cambios de humor eran puramente circunstanciales o si reflejaban condiciones psiquiátricas subyacentes comunes en la línea sanguínea de los Habsburgo, la famosa frase "que coman pasteles". Hugh probablemente nunca pronunció. Refleja cómo sus enemigos usaron lo que quizás fueron síntomas de enfermedades mentales genéticas para retratarla como insensible y desconectada del pueblo. Pero su tragedia real no fue la insensibilidad, sino todo lo contrario. Estaba abrumada por el sufrimiento a su alrededor y carecía de las herramientas psicológicas para enfrentarlo de manera eficaz. Durante su encarcelamiento y juicio, María Antonieta mostró un valor notable, pero también señales de episodios disociativos similares a los que afectaron a otras mujeres Habsburgo bajo estrés extremo. Los guardias notaron periodos de confusión aparente, dificultades para concentrarse durante los interrogatorios y una tendencia a retraerse en sí misma ante la presión abrumadora. Su Education, en 1793, no solo puso fin a una vida, sino también a una línea genética que había moldeado la historia europea durante siglos. En sus momentos finales, se dice que mostró la dignidad que siempre fue su mejor rasgo, pero también la resignación de alguien que nunca comprendió del todo por qué su vida había sido tan difícil para comprender verdaderamente el alcance de la tragedia genética de los Habsburgo. No basta con examinar a mujeres individuales, sino a generaciones enteras destruidas por la práctica de la endogamia. Las infantas españolas de finales del siglo XVII y principios del XVIII representan quizá el ejemplo más concentrado de catástrofe genética en la historia real europea. Estas eran hijas y nietas de Carlos I de España, tan endogámico que su coeficiente genético, una medida de cuán estrechamente emparentados estaban sus padres, era más alto que el de los hijos nacidos de hermanos de sangre. Carlos II era impotente, epiléptico y posiblemente con discapacidad intelectual. El resultado final de 16 generaciones de endogamia Habsburgo pero fueron sus hermanas y primas las infantas quienes, quizás, sufrieron aún más que él, porque se esperaba que se casaran y tuvieran hijos. Sus historias parecen sacadas de estudios médicos sobre las consecuencias del aislamiento genético. A María Margarita, nacida en 1651, mostraba graves retrasos en el desarrollo desde la infancia. Los registros de la corte describen
a una niña que no pudo hablar con claridad hasta los 7 años, que tenía dificultades para caminar y que presentaba signos de lo que la medicina moderna reconocería como trastornos del espectro autista. Aún así, era considerada casadera por su sangre real en su hermana. María Teresa mostró síntomas diferentes pero igualmente trágicos. Sufría de lo que los médicos de la corte llamaban mal de caída, casi con certeza epilepsia, y tenía problemas respiratorios tan graves que apenas podía subir escaleras. Su mandíbula estaba tan mal formada que solo podía alimentarse con líquidos, y su columna tan deformada que no podía mantenerse erguida durante periodos prolongados. Amplified by trauma, isolation, and the impossible expectations placed upon them by dynastic politics. They were not simply victims of history, they were casualties of a centuries-long genetic experiment that ignored the basic biological needs of the human body and mind in favor of preserving royal blood at any cost. Aquí tienes la traducción completa al español, manteniendo el tono riguroso, emocional y científico del texto original. Un grado tal que necesitaba apoyo físico para mantenerse sentada. Estas mujeres crecieron en el Alcázar de Madrid, un palacio que se había convertido más en un hospital que en una residencia real. Equipos de médicos, cirujanos y sacerdotes atendían a varios niños reales, todos ellos afectados por diferentes manifestaciones de una misma catástrofe genética subyacente. Los registros del palacio durante este periodo parecen sacados de un manual médico sobre las consecuencias de la endogamia en epilepsia, retrasos en el desarrollo, deformidades físicas, fallos del sistema inmunológico y trastornos psiquiátricos. Sin embargo, incluso en su sufrimiento, se esperaba que estas mujeres cumplieran su función real primaria. Producir herederos en las negociaciones matrimoniales continuaban a pesar de su evidente falta de aptitud para la maternidad. Las cortes europeas recibían informes médicos detallados sobre su estado, no por preocupación por su bienestar, sino para evaluar su potencial como reproductoras. María Margarita fue finalmente casada con su primo, el emperador Leopoldo y del Sacro Imperio Romano Germánico, el mismo hombre que anteriormente se había casado con Margarita Teresa. En el matrimonio fue un desastre desde el principio. En los retrasos cognitivos de María Margarita le impedían comprender sus deberes conyugales, mientras que sus problemas físicos hacían que la consumación del matrimonio fuera extremadamente difícil. La tortura psicológica de estos arreglos no puede subestimarse. Estas mujeres crecieron sabiendo que su único valor residía en su capacidad para tener hijos, pero su herencia genética hacía que dar a luz de forma saludable fuera casi imposible. Vivían con el temor constante de quedar embarazadas, sabiendo que cada concepción no solo ponía en riesgo sus propias vidas, sino que probablemente traería al mundo hijos aún más dañados que ella. Los registros de la corte revelan el costo humano con detalles desgarradores. Las cartas entre mujeres reales describen abortos, muertes infantiles y el miedo persistente que acompañaba cada embarazo. Hablan de niños nacidos tan deformes que no podían sobrevivir fuera del útero, de bebés que vivían solo días o semanas antes de sucumbir a defectos genéticos. El impacto psicológico fue devastador. Muchas de estas mujeres desarrollaron lo que la psiquiatría moderna reconocería como trastornos de ansiedad severa, depresión y estrés postraumático. Se volvieron reclusas, temerosas de aparecer en público, avergonzadas de su apariencia y de sus fracasos como esposas y madres. Quizás lo más trágico es que a menudo se culpaban a sí mismas por su incapacidad de tener hijos sanos. La chencha genética que podría haber explicado su condición no existiría hasta siglos después. Así que interpretaban su sufrimiento como fallos personales o castigo divino. Esa autoinculpación añadía otra capa de dolor a vidas ya abrumadas por el sufrimiento físico y emocional. Para comprender plenamente sus historias, debemos analizar la ciencia genética que explica su sufrimiento. Cuando personas estrechamente emparentadas se reproducen, sus hijos tienen una mayor probabilidad de heredar 2 copias de genes
recesivos dañinos en una población genéticamente diversa. Esos genes dañinos suelen estar ocultos por versiones normales heredadas de padres no emparentados, pero cuando primos se casan, con primos generación tras generación, como hicieron los Habsburgo, durante siglos los genes dañinos se acumulan y se refuerzan. Este proceso, llamado depresión por endogamia, afecta no solo los rasgos físicos, sino también la salud mental, el sistema inmunológico y la fertilidad. La mandíbula Habsburgo, técnicamente llamada prognatismo mandibular, es uno de los ejemplos más visibles de esta acumulación genética. Este rasgo se volvió más pronunciado con cada generación de endogamia, hasta el punto de que algunos descendientes Habsburgo no podían cerrar bien la boca ni masticar alimentos sólidos, pero las deformidades visibles eran solo la punta del iceberg. Análisis genéticos modernos sugieren que los descendientes de los Habsburgo también sufrían tasas elevadas de epilepsia, discapacidades intelectuales, trastornos de ansiedad, depresión y deficiencias inmunológicas. Muchas de las enfermedades misteriosas que afectaban a las mujeres reales probablemente eran trastornos autoinmunes provocados por daño genético, los problemas de fertilidad que afectaron a tantas mujeres. Habsburgo también pueden explicarse por la genética. La endogamia incrementa las probabilidades de incompatibilidades genéticas que dificultan la concepción y hacen que el embarazo sea peligroso. Las altísimas tasas de abortos espontáneos y mortalidad infantil en las líneas Habsburgo no se debían solo a la ignorancia médica, sino que eran el resultado inevitable del daño genético acumulado durante generaciones, aunque quizás lo más trágico de todo es que los problemas psicológicos que afectaron a mujeres como Juana la Loca y María Antonieta pueden entenderse como predisposiciones genéticas a enfermedades mentales, activadas por el estrés ambiental. Estas mujeres no estaban inherentemente locas, eran genéticamente vulnerables a la ansiedad y la depresión, condiciones que fueron luego intensificadas por el aislamiento, el trauma y las exigencias inhumanas de la política dinástica. .ver. Children maintain family honor or serve larger societal or political goals. The tragedy of the Habsburg women lies not only in their genetic suffering, but in the complete erasure of their personhood, their dreams, intelligence, and individuality sacrificed at the altar of dynastic ambition. Aquí tienes la traducción completa al español, preservando el tono trágico, crítico y reflexivo de esta conclusión exacerbadas por las presiones imposibles de sus posiciones reales. Lo que hace estas historias aún más trágicas es cómo el sistema se perpetuó a pesar de la evidencia obvia de sus efectos perjudiciales a las cortes reales. Tenían registros extensos que documentaban los problemas de salud que plagaban a las líneas sanguíneas endogámicas y aún así seguían organizando matrimonios entre primos por conveniencia política. Los médicos de la corte redactaban informes detallados sobre los problemas físicos y mentales que afectaban a los niños reales, pero estos informes eran tratados como curiosidades médicas, no como advertencias sobre el daño genético. A la conexión entre la endogamia y los problemas de salud era evidente para cualquiera dispuesto a verla, pero las consideraciones políticas y económicas siempre se anteponían al bienestar humano en la Iglesia Católica, que podría haber intervenido negándose a sancionar matrimonios entre parientes tan cercanos. En cambio, otorgaba dispensas que hacían legal y religiosamente aceptables incluso las uniones más peligrosas desde el punto de vista genético. Su posición era que las líneas reales eran ordenadas por Dios y que preservar su pureza era más importante que prevenir el sufrimiento humano. Incluso las propias mujeres afectadas a veces perpetuaban el sistema, al haber sido criadas con la creencia de que su sangre real las hacía superiores a los plebeyos. Algunas buscaban activamente casarse con sus propios parientes para conservar lo que consideraban su herencia genética. No comprendían que estaban participando en su propia destrucción genética. El aspecto más desgarrador de esta perpetuación es como cada generación de mujeres
albergaba la esperanza de que sus hijos serían diferentes, que de alguna forma sus descendientes escaparían de la maldición genética que había plagado a sus familias durante siglos. Soportaban embarazo tras embarazo, aborto tras aborto, con la esperanza desesperada de que el próximo hijo nacería sano. El experimento genético de los Habsburg llegó finalmente a su fin con Carlos II de España, cuya muerte en 1700 sin herederos provocó la Guerra de Sucesión Española. Carlos II estaba tan genéticamente dañado que era impotente y posiblemente tenía discapacidad intelectual. El trágico punto final de siglos de endogamia, su muerte, no solo marcó el fin de la línea española de los Habsburgo, sino el inicio de una lenta comprensión de que la endogamia real era insostenible. Aunque los matrimonios entre primos continuaron entre la realeza europea, se volvieron menos comunes y menos cercanos en consanguinidad. A medida que las cortes comenzaron a entender los riesgos genéticos implicados, a las mujeres cuyas historias hemos explorado fueron víctimas de un sistema que valoraba la conveniencia política por encima del bienestar humano, la pureza genética por encima de la salud genética. Sufrieron y murieron no por fallos personales ni por castigo divino, sino porque sus antepasados tomaron decisiones que priorizaron la ventaja política a corto plazo sobre las consecuencias genéticas a largo plazo. Su legado no es solo el registro histórico de su sufrimiento, sino también la comprensión científica que surgió del estudio de su condición. La genética moderna debe mucho al trágico experimento de endogamia de los Habsburgo. Su dolor contribuyó a nuestro entendimiento de cómo funcionan los genes y por qué la diversidad genética es esencial para la salud humana, aunque la endogamia real en esta escala es hoy cosa del pasado. Las fuerzas que crearon estas tragedias aún existen bajo otras formas. Comunidades aisladas en distintas partes del mundo todavía practican el matrimonio entre primos, a menudo con consecuencias genéticas similares. La tensión fundamental entre preservar tradiciones culturales y proteger la salud genética sigue vigente en muchos contextos. Más ampliamente, estas historias nos recuerdan los peligros de tratar a las personas como medios para un fin, en lugar de como individuos con dignidad y derecho a elegir. Las mujeres Habsburgo fueron reducidas a su función reproductiva, valoradas solo por su capacidad de producir herederos varones y preservar una línea de sangre. Sus necesidades personales, sus deseos, su bienestar físico y emocional fueron siempre secundarios frente a los intereses políticos. Esta deshumanización no es exclusiva de las cortes reales del pasado. A lo largo de la historia, y aún hoy, las mujeres han sido reducidas a su capacidad reproductiva, su valor medido por su utilidad dentro de un sistema, no por quienes son como personas. Aquí tienes la traducción completa al español de este conmovedor y reflexivo final, manteniendo la intensidad emocional, el análisis histórico y el tono profundamente humano del original. Tener hijos para beneficio de otros. La tragedia de los Habsburgo es un ejemplo extremo de un patrón que continúa manifestándose de distintas formas en muchas partes del mundo. Al llegar al final de estas historias trágicas, debemos enfrentar una verdad incómoda. El sufrimiento de estas mujeres sirvió a un propósito, aunque no al que sus opresores pretendían. Su dolor, documentado en registros de la corte y textos médicos, proporcionó evidencia crucial para el desarrollo de la genética moderna. El experimento genético de los Habsburgo, por horrendo que fue para quienes lo vivieron, le dio a la ciencia datos invaluables sobre las consecuencias de la endogamia, el conocimiento moderno sobre genes recesivos, diversidad genética y patrones hereditarios de enfermedades se desarrolló en parte gracias al estudio de los trágicos resultados de los matrimonios reales entre primos. Esto no justifica su sufrimiento ni disminuye el horror de sus experiencias, pero sí significa que su dolor no fue del todo en vano. El conocimiento adquirido a partir del estudio de su condición ha ayudado a prevenir tragedias similares y ha contribuido al avance de nuestra comprensión de la genética humana.
a las mujeres que hemos recordado: María Ana de Austria, Juana de Castilla, Margarita Teresa de España, Ana de Austria, María Antonieta y las olvidadas infantas españolas fueron personas reales, que vivieron vidas reales, llenas de un sufrimiento real. No fueron simples notas al pie de la historia, ni meros estudios de caso genético. Fueron hijas, esposas, madres y seres humanos que merecían algo mejor que el destino que la genética y la política les impusieron. Sus historias son un recordatorio de la importancia de poner el bienestar humano por encima de la conveniencia política, de reconocer la dignidad individual de cada persona, sin importar su estatus social, y de comprender que incluso las instituciones más poderosas pueden perpetuar un sufrimiento inmenso cuando pierden de vista los valores humanos más básicos. Wolf conmigo. Ahora a ese momento de terrible revelación que imaginamos al principio, despertar y descubrir que toda tu vida ha estado moldeada por decisiones tomadas antes de tu nacimiento, por antepasados que valoraron la pureza de la sangre más que el bienestar humano para las mujeres cuyas historias hemos explorado. Eso no fue una imaginación, fue su realidad cotidiana. Vivieron con el conocimiento de que su dolor físico, su angustia mental, sus fracasos reproductivos y su aislamiento social tenían una única causa común: una herencia genética, envenenada por generaciones de endogamia. Cargaban no solo con su propio sufrimiento, sino con el peso acumulado de siglos de malas decisiones tomadas por personas que debieron haber sabido lo que estaban haciendo y, sin embargo, en su dolor encontramos algo profundamente humano: a pesar de las circunstancias. Muchas de estas mujeres encontraron formas de afirmar su humanidad. María Ana se convirtió en una erudita, hallando libertad intelectual en un cuerpo que la aprisionaban. Juana, incluso en su locura, mantuvo un amor feroz. Margarita Teresa soportó su sufrimiento con dignidad. Ana encontró consuelo en la fe a María. Antonieta enfrentó la muerte con valentía. En sus historias nos recuerdan que, incluso en las circunstancias más oscuras, la dignidad humana puede sobrevivir, que incluso cuando los cuerpos se debilitan y las instituciones fallan, el espíritu humano puede encontrar formas de alzarse, y que el precio de ignorar la humanidad en nombre del poder siempre acaba siendo más alto del que nadie puede pagar. En el espíritu humano siempre encuentra maneras de afirmar su valor. Estas historias también nos recuerdan nuestra responsabilidad de aprender del sufrimiento ajeno, para garantizar que la persecución de objetivos políticos, económicos o sociales nunca más exija la destrucción sistemática de seres humanos. La maldición de mantener la sangre pura ha terminado, al menos en sus formas más extremas, pero la memoria de estas mujeres y de su sufrimiento sigue viva, como testimonio del precio que se paga cuando se valora la ideología por encima de la humanidad, la tradición por encima de la compasión y el poder por encima del amor. Al final, su legado es tanto trágico como redentor en trágico, porque su sufrimiento era completamente evitable, porque sus historias han ayudado a asegurar que una destrucción genética tan sistemática nunca vuelva a ser perseguida en nombre de la pureza real. Ellas pagaron el precio más alto para que nosotros aprendiéramos una lección que sus antepasados se negaron a ver, en que el valor humano no puede medirse por la sangre y que la verdadera nobleza no se encuentra en la pureza genética, sino en el coraje de reconocer nuestra humanidad compartida. Sus voces, silenciadas por la muerte y el tiempo, aún resuenan a través de la historia con un mensaje simple y profundo: recuérdenos, no por nuestros títulos reales ni por nuestra importancia política, sino como seres humanos que merecían algo mejor que el destino que la genética y la política nos impusieron. Recuérdenos y aprendan de nuestro sufrimiento, para que otros puedan ser salvados de la maldición de mantener la sangre pura.